En el vasto universo de la experiencia humana existen fuerzas invisibles que moldean nuestra realidad, hilos sutiles que conectan nuestro interior con algo mucho más grande que nosotros mismos. Buscamos constantemente claves, secretos, métodos para mejorar nuestras vidas, para encontrar paz en medio del torbellino, para sentirnos conectados, comprendidos, guiados. Perseguimos el éxito, anhelamos la serenidad, deseamos relaciones más profundas y un sentido de propósito que dé color y significado a nuestros días. Y en esa búsqueda incesante, a menudo pasamos por alto una de las herramientas más antiguas, más universales y quizás más potentemente transformadoras que poseemos: la oración. ¿Qué imagen viene a tu mente cuando escuchas esa palabra? Quizás la de manos juntas, ojos cerrados, palabras susurradas en la quietud de una habitación o en la solemnidad de un templo. Tal vez un rito aprendido en la infancia, una formalidad reservada para momentos de extrema necesidad o de celebración pautada. Para muchos, la oración se ha convertido en eso, un eco lejano, una práctica relegada a un rincón polvoriento de la espiritualidad, un recurso de última instancia cuando todo lo demás ha fallado. La percibimos como algo pasivo, casi como una superstición educada, una petición lanzada al vacío con la esperanza incierta de que alguien, en algún lugar, escuche. Pero, ¿y si te dijera que esa percepción apenas roza la superficie de una realidad mucho más profunda y dinámica? ¿Y si la oración no fuera simplemente un monólogo dirigido al silencio, sino un diálogo vibrante con la fuente misma de la vida? ¿Y si no fuera solo una lista de peticiones, sino una llave maestra capaz de abrir puertas interiores que ni siquiera sabíamos que existían? ¿Y si, en lugar de ser una práctica débil o incierta, la oración contuviera un poder inherente, una energía espiritual, capaz de reconfigurar nuestra perspectiva, fortalecer nuestro espíritu y, sí, transformar tangiblemente las circunstancias de nuestra vida? Este viaje que iniciamos hoy no trata sobre fórmulas mágicas ni promesas vacías. No es una invitación a tratar a Dios como a un genio cósmico obligado a cumplir nuestros caprichos. Es algo mucho más serio, más real y a la vez más esperanzador. Es una exploración profunda de lo que significa realmente conectar con lo divino a través de la oración. Es una invitación a redescubrir esta práctica ancestral no como una obligación religiosa, sino como una relación viva, como el respirar del alma, como el acto fundamental de abrir nuestro ser a la presencia y a la acción de Dios en nuestro caminar diario. Vamos a adentrarnos juntos en el corazón de la oración, a desentrañar por qué a menudo sentimos que nuestras plegarias no son escuchadas o por qué nos cuesta tanto perseverar. Exploraremos las actitudes, las disposiciones del corazón y la comprensión necesaria para que la oración deje de ser un simple acto de hablar y se convierta en un encuentro transformador. Hablaremos de fe, pero no como un salto ciego, sino como una confianza cultivada. Hablaremos de humildad, no como autodenigración, sino como el reconocimiento honesto de nuestra necesidad de Dios. Hablaremos de persistencia, no como una terquedad infantil, sino como la expresión de un anhelo profundo y constante. Porque la promesa no es que la oración nos dará todo lo que deseamos al instante, sino algo mucho más valioso. La promesa es que a través de una oración auténtica y comprometida, podemos desbloquear una fuente de paz interior que el mundo no puede dar, una fortaleza que nos sostiene en la adversidad, una sabiduría que ilumina nuestras decisiones y una conexión íntima con el Creador que llena el vacío más profundo de nuestro corazón. Es hora de desempolvar esa llave olvidada,
de entender su mecanismo y de aprender a usarla, no para forzar la voluntad del cielo, sino para alinear la nuestra con ella y descubrir el inmenso poder que reside en esa comunión. Es hora de preguntarnos seriamente: ¿estamos listos para desbloquear el poder de la oración en nuestra vida? Para empezar a comprender este poder, primero debemos desmontar algunas ideas erróneas que hemos construido a su alrededor, como muros que nos impiden acceder a su verdadero potencial. Porque a veces lo que creemos saber sobre la oración es precisamente lo que nos bloquea. Pensemos en esas ideas preconcebidas, esos mitos sutiles pero persistentes que rodean la oración. Uno de los más comunes es verla como una especie de transacción comercial con lo divino. Si hago esto, Dios me dará aquello. Si rezo lo suficiente o de la manera correcta, obtendré exactamente lo que pido. Esta mentalidad convierte a Dios en una máquina expendedora celestial y a la oración en la moneda que introducimos esperando recibir nuestro producto deseado. Pero la relación con Dios trasciende infinitamente esta lógica mercantilista. La oración no es un contrato de servicios donde dictamos los términos y esperamos el cumplimiento. Reducirla a esto es ignorar la soberanía, la sabiduría y el amor insondable de Dios, quien ve el panorama completo de nuestra vida y de la historia, un panorama que a nosotros se nos escapa por completo. El poder de la oración no reside en nuestra capacidad para obligar a Dios a seguir nuestro guión, sino en nuestra disposición a entrar en su guión, a comprender su voluntad y a confiar en su providencia, incluso cuando sus caminos difieren de los nuestros. Otro malentendido frecuente es considerar la oración únicamente como un recurso para emergencias. La vida va bien, navegamos con viento a favor, y la oración parece innecesaria, un accesorio espiritual que podemos permitirnos olvidar. Pero entonces llega la tormenta, una enfermedad, una pérdida, una crisis financiera, una angustia profunda, y de repente nos acordamos de Dios. Corremos a la oración como quien corre a un refugio antiaéreo esperando una intervención milagrosa e inmediata. Si bien es natural y bueno acudir a Dios en tiempos de necesidad, Él mismo nos invita a hacerlo, a presentarle nuestras cargas. Limitar la oración a estos momentos es como intentar construir una amistad profunda, llamando a alguien solo cuando necesitamos un favor urgente. Una relación sólida, ya sea humana o divina, se cultiva en la constancia, en la comunicación regular, en el compartir tanto las alegrías como las penas, lo cotidiano como lo extraordinario. La oración es el aliento constante del alma, no solo el grito desesperado del náufrago. Su poder se despliega plenamente cuando se integra en el tejido mismo de nuestra existencia diaria. También existe la idea de que la oración es una cuestión de elocuencia o de palabras perfectamente formuladas. Nos sentimos intimidados pensando que no sabemos rezar bien, que nuestras palabras son torpes, simples o inadecuadas. Comparamos nuestras oraciones titubeantes con las plegarias elocuentes que escuchamos o leemos y nos sentimos inferiores. Olvidamos que Dios no mira la retórica, sino el corazón. Él no necesita nuestras explicaciones detalladas ni nuestras justificaciones elaboradas. Lo que anhela es nuestra sinceridad, nuestra autenticidad, nuestra vulnerabilidad. Un suspiro cargado de angustia, una lágrima de arrepentimiento, un grito silencioso de ayuda, una expresión espontánea de gratitud. En todo esto es oración, en su forma más pura. Las palabras son importantes como vehículo, pero no son la esencia. La esencia es la intención del corazón, la orientación del alma hacia su Creador. Recordemos las palabras de Jesús enseñándonos a orar no con vanas repeticiones como los paganos, que piensan que por su palabrería serán escuchados, sino con la sencillez y la confianza de un hijo que se dirige a su Padre.
Finalmente, está la trampa de ver la oración como una actividad puramente intelectual o desencarnada, separada del resto de nuestra vida. Rezamos por la mañana o por la noche, cumplimos con nuestro deber espiritual y luego cerramos esa puerta y vivimos el resto del día como si esa conexión no existiera o no tuviera implicaciones prácticas. Creemos que podemos rezar por paciencia y luego vivir impacientemente, pedir perdón y negarnos a perdonar, suplicar por justicia y actuar injustamente. La oración auténtica, sin embargo, no es un compartimento estanco, es una fuente que debe irrigar todas las áreas de nuestra vida. El verdadero poder de la oración se manifiesta cuando lo que pedimos y lo que vivimos comienzan a alinearse, cuando la conversación con Dios inspira y transforma nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro carácter. Es un llamado a la coherencia, a que nuestra vida se convierta en sí misma en una oración. Desmontar estas ideas erróneas es el primer paso crucial para desbloquear el verdadero potencial de la oración. No es una transacción, no es solo para emergencias, no requiere elocuencia especial y no está separada de nuestra vida. Entonces, si no es nada de esto, ¿qué es realmente la oración en su esencia más profunda? ¿Cómo podemos empezar a comprenderla no como un conjunto de reglas o técnicas, sino como una experiencia vital y transformadora? La oración en su núcleo es relación. Es el acto fundamental de reconocer que no estamos solos en el universo, que existe una presencia amorosa y todopoderosa que nos creó, nos sostiene y nos llama a la comunión. Es abrir un canal de comunicación bidireccional con esa presencia, a la que llamamos Dios, Señor, Padre. No se trata solo de hablarle a Dios, sino también, y quizás más importante, de aprender a escucharle. Escuchar a Dios. ¿Qué significa eso en la práctica? Ciertamente no implica, en la mayoría de los casos, oír una voz audible resonando en la habitación. La escucha en la oración es una afinación interior, una sensibilidad creciente a los susurros del Espíritu Santo que hablan a nuestro corazón a través de múltiples vías. Puede ser a través de las Escrituras, cuando un pasaje parece iluminarse de repente con un significado personal y directo para nuestra situación. Puede ser a través de la quietud de la meditación, cuando en el silencio emergen intuiciones, comprensiones o una sensación profunda de paz que nos guía. Puede ser a través de las circunstancias de nuestra vida, cuando los eventos, tanto gozosos como dolorosos, nos revelan patrones, lecciones o llamados a cambiar. Puede ser a través de la comunidad de fe, del consejo sabio de un amigo espiritual, de la enseñanza de la iglesia. Escuchar a Dios requiere paciencia, requiere aquietar el ruido interior y exterior, requiere una disposición humilde para recibir, para ser instruido, para ser corregido. La oración, entendida como diálogo, nos invita a dejar espacios de silencio, a no llenar cada momento con nuestras propias palabras, sino a esperar atentamente la respuesta divina, que a menudo llega de maneras inesperadas. Además de ser diálogo y escucha, la oración es fundamentalmente un acto de fe. No una fe ciega o irracional, sino una confianza razonada y creciente en que aquel a quien nos dirigimos existe, nos ama y se interesa activamente por nuestra vida. Es la convicción profunda, como afirma la carta a los Hebreos, de que Dios recompensa a los que le buscan. Sin esta chispa de fe, la oración se convierte en un ejercicio vacío, un soliloquio sin esperanza. Pero incluso una fe pequeña, como un grano de mostaza, como dijo Jesús, tiene el poder de mover montañas, de abrir caminos donde parece no haberlos. Esta fe no significa necesariamente sentir la presencia de Dios de manera sensible en todo momento. Hay periodos de sequedad, de aparente silencio, donde la fe es probada.
Pero es precisamente en esos momentos donde la oración perseverante, sostenida por la voluntad y la confianza más que por el sentimiento, demuestra su verdadero poder y profundidad. Es un acto de decir: creo, Señor, aunque no sienta; confío, aunque no vea; espero, aunque la respuesta tarde. La oración es también un ejercicio de humildad radical. Es el reconocimiento sincero de nuestra condición de criaturas, de nuestra dependencia fundamental de Dios para todo, para nuestra existencia, para nuestras capacidades, para nuestro próximo aliento. En un mundo que exalta la autosuficiencia, la oración nos recuerda que no somos el centro del universo, que necesitamos ayuda, guía y gracia. Es bajar de nuestro pedestal autoimpuesto y ponernos en nuestra verdadera estatura ante el Creador. Esta humildad no es humillación, sino liberación. Libera del peso de tener que controlarlo todo, de tener todas las respuestas, de ser perfectos. Nos permite presentarnos ante Dios tal como somos, con nuestras fortalezas y debilidades, nuestros logros y fracasos, nuestra luz y nuestra sombra, sabiendo que Él nos acoge incondicionalmente. La oración humilde es aquella que dice: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, o hágase tu voluntad, no la mía. Es en esta postura de apertura y receptividad donde la gracia de Dios puede fluir más abundantemente. Y quizás, en su expresión más elevada, la oración es comunión. Es ir más allá de pedir cosas o incluso de buscar guía, para simplemente estar con Dios, descansar en su presencia, disfrutar de su amor. Es como dos amigos que pueden pasar tiempo juntos en silencio, sintiéndose perfectamente cómodos y conectados. Es la oración contemplativa, donde las palabras ceden paso a una mirada amorosa, a una unión silenciosa del corazón. San Juan María Vianney, el cura de Ars, contaba la historia de un campesino que pasaba horas en la iglesia ante el sagrario. Cuando le preguntó qué hacía tanto tiempo allí, el campesino respondió con sencillez: yo lo miro y él me mira. Esa es la esencia de la oración como comunión, un intercambio de amor, una unión íntima que se convierte en la fuente última de paz, alegría y fortaleza. Entender la oración como diálogo, escucha, fe, humildad y comunión nos aleja de las visiones simplistas y nos abre a su riqueza y profundidad. No es una técnica que dominar, sino una relación que cultivar. Y como toda relación significativa, requiere tiempo, esfuerzo, compromiso y sobre todo un deseo sincero de conectar. Ahora que tenemos una visión más clara de lo que es la oración en su esencia, podemos empezar a explorar las claves prácticas, las actitudes del corazón que nos permiten desbloquear su poder transformador en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son esas llaves que abren la puerta a una oración más profunda y eficaz? Si la oración es una puerta hacia una conexión más profunda con Dios y hacia la liberación de su poder en nuestras vidas, ¿cuáles son las llaves que necesitamos para girar la cerradura? No se trata de secretos esotéricos ni de fórmulas complejas, sino de disposiciones interiores, de actitudes del corazón que podemos cultivar conscientemente. La primera de estas llaves, fundamental e indispensable, es la fe expectante. Ya mencionamos la fe como base de la oración, pero aquí hablamos de algo más específico, la expectativa confiada de que Dios no solo escucha, sino que también actúa. A menudo rezamos con una fe teórica, abstracta. Creemos que Dios podría hacer algo, pero en el fondo de nuestro corazón no esperamos realmente que lo haga, al menos no en nuestra situación particular. Nuestras oraciones se vuelven entonces tímidas, casi apologéticas, como si estuviéramos molestando a Dios con nuestros pequeños asuntos. Pero Jesús nos invita a una audacia diferente, basada en la confianza en la bondad del Padre. Pidan
y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, nos dice en el Evangelio de Mateo. Y añade, porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Estas no son palabras vacías, son una promesa divina. La fe expectante toma estas palabras en serio, reza creyendo que Dios es capaz y está deseoso de intervenir en nuestra vida para nuestro bien último, aunque su respuesta no siempre coincida con nuestra petición específica o con nuestro cronograma. Cultivar esta fe expectante implica nutrir nuestra mente y nuestro corazón con la verdad sobre el carácter de Dios revelado en las Escrituras. Recordar sus actos poderosos en la historia de la salvación, meditar en su amor incondicional manifestado en Jesucristo, rememorar las veces que Él ha actuado en nuestra propia vida o en la de otros. La fe crece al escuchar y meditar la palabra de Dios. También implica un acto de voluntad, elegir creer, elegir confiar, incluso cuando los sentimientos o las circunstancias parecen contradecirlo. Es presentar nuestras peticiones con confianza, no con arrogancia, sino con la seguridad filial de que nuestro Padre Celestial nos ama y desea lo mejor para nosotros. Esta fe expectante no garantiza recibir exactamente lo que pedimos, pero sí abre el canal para recibir la gracia, la fortaleza y la guía que Dios tiene preparadas para nosotros. La segunda llave es la humildad sincera y la rendición. Si la fe expectante nos impulsa a pedir con confianza, la humildad nos asegura que lo hacemos con la actitud correcta. La oración no es un ejercicio de nuestra voluntad imponiéndose a la de Dios, sino un acto de alinear nuestra voluntad con la suya. La humildad reconoce que no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros. Nuestros deseos pueden estar teñidos de egoísmo, de miopía espiritual, de apegos desordenados. La oración humilde se acerca a Dios no con exigencias, sino con apertura. Dice, Señor, esto es lo que anhelo, esto es lo que me duele, esto es lo que necesito, pero por encima de todo, que se haga tu voluntad, no la mía. El ejemplo supremo de esta oración humilde y rendida es el de Jesús en el huerto de Getsemaní. Ante la perspectiva aterradora de la pasión y la muerte, su humanidad clama, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Es una petición honesta que expresa su angustia real. Pero inmediatamente añade la cláusula de rendición total, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esa entrega confiada reside un poder inmenso. La rendición no es resignación pasiva o fatalismo. No es decir, no importa lo que haga, todo está predestinado. Es más bien una confianza activa en que el plan de Dios, aunque a veces misterioso o doloroso desde nuestra perspectiva limitada, es en última instancia un plan de amor y de bien. Es soltar las riendas de nuestra necesidad de control y permitir que Dios sea Dios. Paradójicamente, es en esta rendición donde a menudo encontramos la verdadera libertad y la paz. Cuando dejamos de luchar contra la voluntad de Dios y nos abrimos a ella, descubrimos que sus caminos, aunque más altos que los nuestros, conducen a la vida verdadera. La oración hecha con humildad y espíritu de rendición es profundamente poderosa porque nos saca de nuestro egocentrismo y nos conecta con la sabiduría y el poder infinitos de Dios. La tercera llave esencial es la persistencia paciente. Vivimos en una cultura de la inmediatez. Queremos resultados rápidos, soluciones instantáneas. Aplicamos esta mentalidad también a la oración y nos desanimamos fácilmente si no vemos respuestas inmediatas a nuestras plegarias. Pero la oración a menudo requiere perseverancia. Jesús mismo nos enseñó sobre esto a través de parábolas, como la del amigo inoportuno que llama a medianoche pidiendo pan, o la de la viuda persistente que no deja de importunar al juez injusto
hasta que le hace justicia. El punto de estas parábolas no es que Dios sea reacio a escucharnos y que tengamos que desgastarlo con nuestra insistencia, sino que la persistencia en la oración demuestra la profundidad de nuestro deseo, la seriedad de nuestra fe y nuestra confianza en que Dios finalmente actuará. La persistencia en la oración no es simplemente repetir las mismas palabras una y otra vez de forma mecánica. Es mantener la conexión, seguir buscando el rostro de Dios, continuar presentando nuestras necesidades y las de los demás ante Él, día tras día, incluso cuando parece que no pasa nada. Es una disciplina espiritual, un entrenamiento del corazón que nos fortalece en la espera y profundiza nuestra dependencia de Dios. A veces, el retraso en la respuesta tiene un propósito divino. Puede ser un tiempo para purificar nuestras intenciones, para que crezcamos en paciencia y humildad, para que aprendamos a confiar más profundamente, o para que las circunstancias maduren hasta el momento perfecto según el plan de Dios. Pensemos en figuras bíblicas como Abraham y Sara, esperando décadas por el hijo prometido, o en el pueblo de Israel, esperando siglos la llegada del Mesías. Su espera no fue pasiva, estuvo llena de oración, de anhelo, de mantener viva la promesa. La persistencia paciente en la oración es una señal de que valoramos la relación con Dios por encima de la respuesta inmediata y de que confiamos en su tiempo perfecto, que siempre es el mejor. Es un testimonio de que nuestra fe no es flor de un día, sino un compromiso constante. Una cuarta llave, íntimamente ligada a la humildad, es la sinceridad y autenticidad. Dios no se impresiona con nuestras máscaras ni con nuestras actuaciones piadosas. Él conoce las profundidades de nuestro corazón, nuestros pensamientos más íntimos, nuestras motivaciones ocultas. Por lo tanto, la oración más eficaz es aquella que es radicalmente honesta. Es atrevernos a presentarnos ante Dios tal como somos en ese momento. Alegres o tristes, llenos de fe o plagados de dudas, agradecidos o enojados, serenos o confundidos. Los salmos son un ejemplo maravilloso de esta autenticidad en la oración. En ellos encontramos toda la gama de la experiencia humana expresada ante Dios sin filtros, alabanzas exultantes, lamentos desgarradores, preguntas angustiadas, confesiones de pecado, expresiones de confianza inquebrantable e incluso momentos de frustración y queja. David, el salmista por excelencia, no temía mostrarle a Dios su vulnerabilidad, su miedo, su ira. Y es precisamente esta honestidad la que permite una conexión genuina. Cuando intentamos aparentar ante Dios, creamos una barrera. Cuando nos permitimos ser reales, vulnerables, abrimos la puerta a su gracia sanadora y transformadora. Ser sincero en la oración significa no tener miedo de expresar nuestras dudas. Señor, no entiendo por qué permites esto. Ayúdame a confiar. Significa reconocer nuestra debilidad. Dios mío, no puedo solo con esto, necesito tu fuerza. Significa confesar nuestros pecados sin excusas. He fallado, perdóname y ayúdame a cambiar. Significa también compartir nuestras alegrías más profundas y nuestros agradecimientos más sencillos. La autenticidad construye intimidad. Cuando somos auténticos con Dios en la oración, Él puede encontrarnos donde realmente estamos y comenzar a trabajar desde allí. Esta llave abre la puerta a una relación real, no basada en formalismos, sino en un encuentro de corazón a corazón. La quinta llave es fundamental y a menudo pasada por alto: buscar la alineación con la voluntad de Dios. Hemos hablado de rendición, pero esto va un paso más allá.
no se trata solo de aceptar la voluntad de Dios cuando es diferente a la nuestra, sino de buscar activamente que nuestros propios deseos y peticiones se conformen a lo que sabemos que agrada a Dios y contribuye a su reino. San Juan, en su primera carta, nos da una clave poderosa, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Tenemos guías claras: las Escrituras, las enseñanzas de Jesús, la tradición de la Iglesia, la ley del amor a Dios y al prójimo. Sabemos que la voluntad de Dios siempre se inclina hacia la vida, la verdad, la justicia, la misericordia, el perdón, la reconciliación, la santidad. Por lo tanto, una oración poderosa es aquella que pide por estas cosas. Pedimos sabiduría para tomar decisiones correctas, fortaleza para resistir la tentación, amor para perdonar a quienes nos han herido, compasión para servir a los necesitados, celo por la justicia en el mundo, crecimiento en la virtud, la conversión de los pecadores, la extensión del reino de Dios. Cuando oramos por estas cosas, podemos estar seguros de que estamos orando según su voluntad y por lo tanto podemos esperar con confianza su acción. Esto no significa que no podamos pedir por nuestras necesidades personales y materiales. Jesús mismo nos enseñó a pedir el pan de cada día, pero sí implica que nuestras peticiones deben estar enmarcadas dentro de un deseo mayor de buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todo lo demás se nos dará por añadidura. Discernir la voluntad de Dios en situaciones concretas puede requerir oración más profunda, reflexión, consejo espiritual. Pero el principio general de alinear nuestros deseos con los valores del Evangelio es una llave maestra para una oración eficaz. Finalmente, existe una sexta llave que conecta el espacio sagrado de la oración con el terreno práctico de nuestra vida diaria: la coherencia de vida. Santiago, en su carta, es muy claro al respecto. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. La palabra clave aquí es justo. No se refiere a una perfección sin pecado, que es inalcanzable para nosotros por nuestras propias fuerzas, sino a una vida que se esfuerza sinceramente por vivir en conformidad con la fe que profesamos y por la cual oramos. Hay una conexión intrínseca entre cómo vivimos y cómo oramos. Una vida marcada por el egoísmo, la injusticia, la falta de perdón o el pecado consciente y no arrepentido puede obstaculizar la eficacia de nuestra oración, no porque Dios deje de escucharnos, sino porque nosotros mismos cerramos nuestro corazón a la acción de su gracia. Imaginen a alguien que reza pidiendo paciencia, pero constantemente actúa con irritabilidad y brusquedad hacia los demás, sin hacer un esfuerzo real por cambiar. O alguien que pide prosperidad económica, pero es deshonesto en sus negocios. O alguien que suplica por la paz mundial, pero fomenta la discordia y el rencor en su propio hogar o lugar de trabajo. Hay una disonancia, una falta de integridad que debilita el poder de la oración. No se trata de ser perfectos para poder orar, al contrario. La oración es precisamente el lugar donde reconocemos nuestra imperfección y pedimos la gracia para cambiar. Pero sí implica un compromiso sincero de intentar vivir lo que creemos. La coherencia de vida significa esforzarse por poner en práctica las enseñanzas del Evangelio en nuestras decisiones cotidianas, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra forma de usar el tiempo y los recursos. Significa luchar contra nuestros pecados habituales, buscar la reconciliación cuando hemos fallado, practicar la caridad, la honestidad y la humildad. Cuando nuestra vida se convierte en un testimonio, aunque imperfecto, de los valores por los que oramos, nuestra oración adquiere una nueva resonancia, una mayor autenticidad. Es como si nuestras acciones respaldaran nuestras palabras ante Dios. Además,
Vivir una vida más alineada con Dios nos hace más sensibles a su voz y a su guía, lo que a su vez enriquece nuestra oración. La oración alimenta la acción virtuosa, y la acción virtuosa fortalece la oración. Es un círculo virtuoso que nos acerca cada vez más a Dios y desbloquea su poder transformador en nosotros y a través de nosotros. Estas 6 llaves: fe expectante, humildad y rendición, persistencia paciente, sinceridad y autenticidad, alineación con la voluntad de Dios y coherencia de vida, no son compartimentos separados, sino facetas interconectadas de una misma actitud fundamental: la de un corazón que busca a Dios con sinceridad y se abre a su acción transformadora. Cultivarlas no es un proceso instantáneo, sino un camino de crecimiento espiritual que dura toda la vida. Requiere intención, práctica y sobre todo la gracia de Dios, que también debemos pedir en oración. Al empezar a comprender y a practicar estas disposiciones interiores, la oración deja de ser un enigma o una formalidad y comienza a revelarse como lo que realmente es: un encuentro dinámico y poderoso con el Dios vivo. Pero este encuentro puede tomar muchas formas. La tradición cristiana es rica en diferentes maneras de orar, cada una adaptada a distintas necesidades, temperamentos y momentos de la vida espiritual. Explorar estas formas puede ayudarnos a encontrar aquellas que mejor resuenan con nosotros y enriquecer nuestra relación personal con Dios. ¿Cuáles son algunas de estas sendas de oración que podemos recorrer? Pensemos en la diversidad de un jardín. Hay flores de todos los colores, tamaños y fragancias. De manera similar, la oración florece de muchas maneras distintas, todas ellas hermosas y valiosas a los ojos de Dios. Una de las formas más fundamentales y accesibles de oración es la oración vocal. Es la que utiliza palabras, ya sean aprendidas de memoria, leídas o formuladas espontáneamente. Cuando rezamos el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo o las oraciones litúrgicas de la misa, estamos practicando la oración vocal. También lo hacemos cuando hablamos con Dios con nuestras propias palabras, expresando nuestras alabanzas, peticiones, agradecimientos o arrepentimiento. La oración vocal es importante porque somos seres encarnados, cuerpo y espíritu. Involucrar la voz e incluso el cuerpo a través de posturas como arrodillarse o levantar las manos ayuda a centrar nuestra atención y a expresar externamente la actitud interior de nuestro corazón. Las oraciones aprendidas, lejos de ser meras repeticiones vacías, si se rezan con atención y devoción, nos unen a la gran nube de testigos, a generaciones de creyentes que han rezado esas mismas palabras. Nos proporcionan un lenguaje común de fe y nos enseñan cómo dirigirnos a Dios. Por otro lado, la oración vocal espontánea permite una expresión personalísima de nuestra relación única con Él. Ambas son valiosas y a menudo se complementan. Un paso más allá, o quizás en paralelo, encontramos la oración mental o meditación. Aquí, el énfasis se desplaza de las palabras pronunciadas a la reflexión interior. La meditación cristiana no es vaciar la mente como en algunas tradiciones orientales, sino llenarla con la verdad de Dios. Consiste en tomar un pasaje de la Escritura, una verdad de fe, una imagen sagrada o un acontecimiento de la vida de Jesús, y reflexionar sobre ello, rumiarlo en el corazón, aplicarlo a nuestra propia vida. Usamos nuestra inteligencia para comprender, nuestra imaginación para visualizar, nuestra memoria para recordar las obras de Dios y nuestra voluntad para responder con afecto, propósito de enmienda o gratitud. Por ejemplo, podemos meditar sobre la parábola del Hijo Pródigo, imaginando la escena, sintiendo la alegría del Padre,
reconociendo nuestras propias huidas y regresos, y pidiendo la gracia de experimentar ese amor misericordioso. La meditación busca profundizar nuestra comprensión de Dios y su amor, y mover nuestro corazón a una respuesta personal. Métodos como la Lectio Divina, lectura divina, con sus pasos de lectura, meditación, oración y contemplación, son guías excelentes para esta forma de oración. Cuando la meditación se simplifica y el corazón se aquieta aún más, podemos entrar en la oración contemplativa. Esta es a menudo descrita como un don de Dios, más que como algo que podamos lograr por nuestro propio esfuerzo, aunque podemos disponernos a recibirla. Es una mirada simple y amorosa a Dios, una conciencia silenciosa de su presencia. Las reflexiones discursivas y las muchas palabras ceden paso a un estar con Dios en fe y amor. Es la oración del yo lo miro y Él me mira que mencionamos antes. No se busca pensar en Dios, sino simplemente amarlo y dejarse amar por Él. Puede ser una experiencia de profunda paz, unidad y descanso en Dios, aunque también puede haber períodos de oscuridad o sequedad en este camino. La contemplación es el fruto de una vida de oración y virtud, una unión íntima con Dios que transforma silenciosamente desde dentro. Aunque pueda parecer pasiva, es intensamente activa en el nivel del espíritu, abriendo el alma a la acción directa de la gracia divina. Dentro de estas formas generales, existen expresiones específicas de oración que reflejan diferentes actitudes del corazón. La adoración es reconocer la grandeza, la majestad y la santidad de Dios, postrarnos ante Él en reverencia y asombro, simplemente porque Él es Dios. La contrición o arrepentimiento es reconocer nuestros pecados, dolernos por ellos no solo por miedo al castigo, sino por haber ofendido a Dios que es todo amor, y pedir su perdón y su gracia para cambiar. La acción de gracias es expresar nuestra gratitud por todos los dones recibidos, grandes y pequeños, materiales y espirituales, reconociendo que todo bien proviene de Él. Y la súplica o petición es presentarle nuestras necesidades y las necesidades del mundo, confiando en su providencia y su poder. Un acrónimo útil para recordar estas actitudes es ACTS, aunque el orden puede variar. Además, la tradición católica ofrece devociones ricas y probadas que nutren la vida de oración, como el rezo del Santo Rosario, que combina la oración vocal, Padre Nuestros, Ave Marías, Glorias, con la meditación de los misterios de la vida de Jesús y de María. O la adoración eucarística, que es una forma privilegiada de oración contemplativa ante la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. La clave no es sentirse obligado a practicar todas estas formas, sino explorar, experimentar y encontrar aquellas que nos ayuden a conectar mejor con Dios en las diferentes etapas de nuestro camino espiritual. Lo importante es la regularidad, la sinceridad y el deseo de crecer en esta relación vital. Porque cuando cultivamos una vida de oración rica y variada, utilizando las llaves que hemos explorado, comenzamos a experimentar los efectos tangibles de ese poder desbloqueado en nuestra existencia. ¿Cómo se manifiesta concretamente ese poder en la vida cotidiana? Hablar de desbloquear el poder de la oración puede sonar abstracto, incluso grandilocuente, pero los efectos de una vida de oración auténtica y perseverante son profundamente concretos y transformadores, aunque no siempre espectaculares en el sentido mundano. Este poder no se manifiesta necesariamente en la levitación o en la multiplicación milagrosa de bienes materiales al instante, sino en cambios internos y externos que reconfiguran nuestra experiencia de la vida y nuestra capacidad para navegarla con gracia y propósito. Uno de los frutos más inmediatos y palpables de la oración constante es una paz interior que sobrepasa el entendimiento humano.
el mundo está lleno de ansiedad, de incertidumbre, de ruido. Las presiones laborales, los conflictos relacionales, las preocupaciones por el futuro, las noticias alarmantes, todo conspira para robarnos la serenidad. La oración actúa como un ancla en medio de la tormenta. Al conectar regularmente con Dios, que es la fuente misma de la paz, empezamos a experimentar una calma profunda que no depende de las circunstancias externas. No significa que los problemas desaparezcan mágicamente, pero sí que podemos enfrentarlos desde un lugar diferente, desde un centro de quietud y confianza en que Dios está con nosotros y tiene el control último. San Pablo lo expresa maravillosamente en su carta a los Filipenses. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de Dios en medio del conflicto. Junto con la paz, la oración desbloquea una fortaleza interior que nos capacita para enfrentar las dificultades y las pruebas de la vida. Todos experimentamos momentos de debilidad, de desaliento, de sentir que no podemos más. La oración nos conecta con la fuente de todo poder, con aquel que dijo a San Pablo: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando oramos, no estamos confiando en nuestras propias fuerzas limitadas, sino que estamos abriendo la puerta para que la fuerza ilimitada de Dios fluya a través de nosotros. Esto nos da resiliencia para soportar el sufrimiento, valentía para tomar decisiones difíciles, perseverancia para seguir adelante cuando todo parece oscuro. No es una fuerza que nos haga invulnerables al dolor, sino una que nos permite atravesarlo sin ser destruidos e incluso encontrar significado y crecimiento en él. Es la fuerza que sostuvo a los mártires, que anima a los que sirven desinteresadamente a los demás, que levanta a quienes han caído. La oración es también una fuente insustituible de sabiduría y discernimiento. Constantemente nos enfrentamos a decisiones, grandes y pequeñas, que marcan el rumbo de nuestra vida. ¿Qué camino profesional seguir? ¿Cómo educar a nuestros hijos? ¿Cómo responder a un conflicto? ¿Cómo usar nuestro tiempo y nuestros talentos? La oración nos ayuda a aquietar nuestras propias voces interiores, nuestros miedos, deseos egoístas, prejuicios, para poder escuchar la voz de Dios que nos guía hacia lo que es verdadero, bueno y correcto. Al presentar nuestras opciones y dilemas ante Dios en oración, pidiendo su luz, a menudo recibimos claridad, intuiciones o una confirmación interior sobre el camino a seguir. El Espíritu Santo, prometido por Jesús como nuestro consejero, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, ayudándonos a ver las cosas desde la perspectiva divina. La sabiduría que proviene de la oración no es mera inteligencia humana, es una comprensión profunda de los propósitos de Dios y de cómo vivir en armonía con ellos. Además, la oración tiene el poder de transformar nuestras relaciones. Al acercarnos a Dios, que es amor, somos transformados por ese amor y capacitados para amar a los demás de una manera más profunda y desinteresada. La oración nos ayuda a ver a los demás, familiares, amigos, colegas, incluso enemigos, con los ojos de Dios, con más compasión, paciencia y perdón. Cuando oramos por los demás, no solo intercedemos por sus necesidades, sino que también nuestro propio corazón se ablanda hacia ellos. Es difícil mantener rencor hacia alguien por quien oramos sinceramente. La oración nos impulsa a buscar la reconciliación, a construir puentes, a servir a los demás. Una comunidad, una familia, una amistad, donde la oración es central, se fortalecen sus vínculos y se vuelve un reflejo más claro del amor de Dios. Y por supuesto, la oración puede conducir a la sanación,
tanto espiritual como en ocasiones física o emocional. La sanación más profunda que ofrece la oración es la del alma, el perdón de los pecados, la liberación de cargas pasadas, la restauración de la relación con Dios. Esta sanación interior es la base de toda verdadera felicidad y plenitud. Pero la fe nos enseña también que Dios puede intervenir de maneras extraordinarias en nuestra salud física y emocional. La oración por los enfermos es una práctica constante en la Iglesia desde sus inicios, y aunque no siempre resulta en una curación física milagrosa según nuestros deseos, sí trae consuelo, fortaleza y a menudo una mejora o una capacidad para sobrellevar la enfermedad con paz y sentido. La oración nos ayuda a entregar nuestras dolencias a Dios, confiando en su poder y su amor, sea cual sea el resultado. Finalmente, el efecto más profundo de desbloquear el poder de la oración es la transformación del propio carácter. A medida que pasamos tiempo en la presencia de Dios, su luz comienza a disipar nuestras oscuridades. Los frutos del Espíritu Santo mencionados por San Pablo, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, comienzan a crecer en nosotros. Nos volvemos menos egocéntricos, más compasivos, más humildes, más confiados, más libres de los apegos desordenados. La oración nos configura gradualmente a imagen de Cristo. Este es quizás el milagro más grande y constante de la oración. No tanto cambiar las circunstancias externas, sino cambiarnos a nosotros mismos desde dentro, haciéndonos personas más plenas, más santas, más capaces de reflejar el amor de Dios en el mundo. Estos efectos, paz, fortaleza, sabiduría, relaciones sanadas, sanación interior y exterior, transformación del carácter, no son recompensas automáticas por decir ciertas palabras, sino los frutos naturales de una relación viva y creciente con Dios a través de la oración perseverante y sincera. Son la evidencia tangible de que el poder de la oración es real y está disponible para todos los que lo buscan de corazón. Sin embargo, sería ingenuo y poco realista pintar un cuadro de la vida de oración sin reconocer los obstáculos y las dificultades que inevitablemente encontraremos en el camino. Así como en cualquier relación profunda, la comunicación con Dios no siempre es fácil ni fluida. Habrá momentos de aridez, de distracción, de duda, de sentir que nuestras oraciones chocan contra un techo de bronce. Reconocer estos desafíos y aprender a navegar por ellos es crucial para perseverar y no abandonar esta práctica vital. Una de las dificultades más universales es la distracción. Intentamos aquietar nuestra mente para hablar con Dios o escucharle, y de repente nos encontramos pensando en la lista de la compra, en una conversación de ayer, en una preocupación futura, o simplemente nuestra mente divaga sin rumbo fijo. Es frustrante y puede hacernos sentir que estamos perdiendo el tiempo o que no somos buenos para la oración. La clave aquí es no desanimarse ni juzgarse con dureza. Las distracciones son, en gran medida, parte de la condición humana, especialmente en nuestro mundo hiperestimulado. Los maestros espirituales nos aconsejan tratar las distracciones con paciencia y suavidad. Cuando nos demos cuenta de que nuestra mente se ha ido simplemente con amabilidad y sin enfado, volvamos a dirigir nuestra atención a Dios. Cada regreso es un acto de amor y de voluntad. A veces, las propias distracciones pueden convertirse en materia de oración. Si una preocupación nos distrae constantemente, presentémosla a Dios. Si un recuerdo nos asalta, ofrezcámoslo a Él. La lucha contra las distracciones ofrecida a Dios puede ser en sí misma una oración valiosa. La perseverancia humilde es más importante que lograr una concentración perfecta. Otro obstáculo común es la sensación de sequedad o aridez espiritual.
Hay temporadas en las que la oración parece vacía, sin consuelo sensible, sin sentir la presencia de Dios. Las palabras suenan huecas, la meditación no produce frutos aparentes y la conexión parece haberse perdido. Estos períodos, conocidos en la tradición espiritual como la noche oscura de los sentidos o incluso la noche oscura del espíritu en sus formas más profundas, pueden ser muy desconcertantes y dolorosos. Sin embargo, los santos nos enseñan que estos tiempos de sequedad no son necesariamente una señal de que estamos haciendo algo mal o de que Dios nos ha abandonado. A menudo son permitidos por Dios para purificar nuestra fe y nuestro amor. Nos ayudan a pasar de buscar las consolaciones de Dios a buscar al Dios de las consolaciones. Nos enseñan a amar a Dios por Él mismo, no solo por los buenos sentimientos que nos pueda dar. En tiempos de sequedad, la oración se convierte en un acto puro de fe y de voluntad. Continuar orando fielmente, aunque no sintamos nada, es una prueba de amor y confianza muy agradable a Dios. Es como caminar de la mano de alguien en la oscuridad, confiando en que sigue allí, aunque no podamos ver su rostro. La clave es perseverar, apoyarse en la fe objetiva, lo que sabemos que es verdad sobre Dios, más que en los sentimientos subjetivos, y buscar apoyo en la comunidad y en la dirección espiritual si es necesario. Estrechamente ligado a la sequedad está el sentimiento de que Dios no escucha o no responde. Pedimos algo con fervor, quizás durante mucho tiempo, y parece que no hay respuesta. O la respuesta es el silencio, o incluso algo contrario a lo que pedíamos. Esto puede llevar a la frustración, al desaliento e incluso a la duda sobre la eficacia de la oración o la bondad de Dios. Es importante recordar aquí lo que dijimos antes. La oración no es una fórmula mágica para obtener nuestros deseos. Dios no es un sirviente cósmico, su sabiduría es infinita y su perspectiva abarca mucho más que la nuestra. A veces, su no o su espera es una protección contra algo que no sería bueno para nosotros a largo plazo, aunque no lo entendamos en el momento. Otras veces, su respuesta viene de una manera que no esperábamos o no reconocemos. Quizás no cambió la circunstancia externa, pero nos dio la fuerza interior para sobrellevarla. Quizás la respuesta llegó a través de otra persona o de una nueva comprensión. Es fundamental confiar en que Dios siempre escucha nuestras oraciones, incluso si su respuesta no es la que esperábamos o deseábamos. Su silencio no es ausencia. Puede ser una invitación a profundizar nuestra fe, a purificar nuestros deseos o a esperar su tiempo perfecto. Mantener la confianza en su amor y su bondad, incluso en medio del aparente silencio, es un acto de fe madura. Finalmente, la falta de tiempo o la pereza espiritual, asedia, son obstáculos muy reales en nuestra vida ajetreada. Sentimos que no tenemos tiempo para orar, o simplemente nos falta la motivación o la disciplina para hacerlo con regularidad. La oración requiere un esfuerzo consciente, una decisión de reservar un tiempo y un espacio para Dios en medio de nuestras múltiples ocupaciones. Puede ser útil establecer una rutina, aunque sea breve al principio. Unos minutos por la mañana al despertar, un momento al mediodía, un tiempo de reflexión antes de dormir. La calidad es más importante que la cantidad, pero la regularidad ayuda a construir el hábito. Combatir la pereza espiritual requiere recordar el porqué. ¿Por qué es importante para mí esta relación con Dios? ¿Qué valor encuentro en la oración? Mantener vivo el deseo, pedir a Dios mismo la gracia de la perseverancia y quizás buscar un compañero de oración o un grupo de apoyo pueden ser ayudas valiosas. Superar estos obstáculos no es fácil, requiere paciencia, humildad y la ayuda de la gracia de Dios. Pero reconocerlos como parte normal del camino espiritual nos ayuda a no desanimarnos y a seguir adelante,
sabiendo que cada esfuerzo por conectar con Dios, por imperfecto que sea, es valioso a sus ojos y contribuye a desbloquear su poder transformador en nuestra vida. Hemos recorrido un camino juntos, explorando las profundidades y el potencial transformador de la oración. Hemos desmantelado mitos que la empequeñecen. Hemos vislumbrado su verdadera esencia como un diálogo vivo, un acto de fe, humildad y comunión con nuestro Creador. Hemos descubierto las llaves interiores: fe expectante, rendición humilde, persistencia paciente, sinceridad auténtica, alineación con su voluntad y coherencia de vida, que nos permiten abrir la puerta a su poder. Hemos contemplado la rica variedad de formas en que podemos orar, desde la palabra hablada hasta el silencio contemplativo, y hemos visto cómo este poder se manifiesta concretamente en paz interior, fortaleza, sabiduría, relaciones sanadas y una profunda transformación personal, sin ignorar los obstáculos reales que encontraremos en el camino. Quizás, al llegar a este punto, te sientas inspirado, tal vez un poco abrumado, o quizás escéptico aún. Todo eso es válido, pero la invitación fundamental que resuena al final de este viaje no es a dominar una técnica compleja ni a alcanzar una perfección espiritual inasequible. La invitación es mucho más simple y a la vez infinitamente más profunda. Es una invitación a comenzar o a recomenzar hoy mismo. La oración no es un privilegio reservado para los santos o los místicos. Es un don ofrecido a cada ser humano, una línea directa con el corazón de Dios que está siempre abierta, esperando nuestra llamada. No importa cómo haya sido tu relación con la oración en el pasado, si ha sido inexistente, esporádica, formal o incluso decepcionante. Hoy es una nueva oportunidad para redescubrirla. No como una carga o una obligación, sino como una aventura fascinante, una fuente de vida, una relación que puede cambiarlo todo. No necesitas esperar a tener las palabras perfectas, ni el estado de ánimo ideal, ni una hora libre en tu agenda. Puedes empezar ahora mismo, en este preciso instante, con una simple frase salida del corazón: Señor, aquí estoy. Quiero conocerte más. Dios mío, ayúdame a creer. Padre, enséñame a orar. Puedes tomar un salmo y leerlo lentamente, dejando que las palabras resuenen en tu interior. Puedes dedicar 5 minutos de silencio simplemente a reconocer la presencia de Dios contigo. Puedes dar gracias por 3 cosas concretas de tu día. El cómo empezar es menos importante que la decisión de hacerlo. Desbloquear el poder de la oración no es un evento único, sino un proceso continuo, un camino que se recorre paso a paso, día a día. Habrá momentos de gran consuelo y momentos de dificultad, pero cada paso dado con sinceridad nos acerca más a la fuente de todo bien. La promesa no es una vida sin problemas, sino una vida vivida con un propósito más claro, una paz más profunda y una fortaleza que no es nuestra, sino de Dios. Así que te animo a no dejar que esta reflexión se quede solo en palabras escuchadas. Tómala como una semilla, plántala en el terreno de tu corazón y riégala con un pequeño compromiso. Elige una forma sencilla de empezar a incorporar la oración en tu rutina diaria, aunque sea mínima. Sé paciente contigo mismo, sé perseverante y sobre todo confía en que Dios anhela este encuentro contigo mucho más de lo que tú puedas anhelarlo. La puerta está ahí, la llave está en tu disposición. El poder de transformar tu vida desde dentro hacia afuera está esperando ser desbloqueado. La decisión es tuya. ¿Te atreves a girar la llave y descubrir la increíble aventura de una vida vivida en diálogo constante con el Dios que te ama infinitamente? Que la gracia del Señor te acompañe en este camino.